Sí. Bueno, ok, ya. A ver, ¿qué pasó, muchachos? Platíquenme. Vamos a seguir con el repaso para lo de práctica médica, para lo de su examen, que es dentro de esta semana que viene a la otra. ¿Quién quiere exponer? Bueno, Pues habíamos terminado de ver cáncer de estómago. ajá. Doctor, ¿no dijo la clase pasada que usted iba a dar uretritis, si no me equivoco? A ver, entonces espérenme, déjenme ponerlo. Permítanme.
Bueno, no, muchachos, ¿qué creen que se me borró la presentación de uretritis? Eh, ¿Ya saben lo que es enuresis y todo eso? Bueno, ¿Lo que es que, perdón? enuresis, cistitis ya lo vimos. Ya ven que hicimos un caso clínico sobre cistitis, No, doctor, creo que así bien no lo hemos visto. ¿no? No. A ver, bueno, déjenme ponerle cistitis. Ok, ahí ven la presentación. Sí, doctor. Ok. Ok, ¿qué es la cistitis? Bueno, esta es la inflamación de la vejiga con infección o sin ella. Va a haber diversos factores en conjunto o por separado que van a influir sobre la acción competitiva de los uropatógenos frente a la flora nativa vaginal. Esto en un momento determinado va a facilitar la invasión del aparato urinario y va a favorecer su adhesión al epitelio vesical. Entonces, dependiendo del patógeno que entre, ¿sí?, va a llevar a producir una infección, ya sea mínimo o agresivo. La patogenia va a pasar primero por el asentamiento del agente etiológico en el área vaginal y o periemática. Y después, en condiciones normales, la vagina va a ser un área resistente a la colonización de los uropatógenos, debido a la abundante presencia representada por los lactobacilos acidófilos. Entonces, muchas de las veces es el hecho de que cuando hay infecciones de enfermedades de transmisión sexual, si no se llega a dar un buen tratamiento, o no se llega a atacar, o que en un momento dado, ¿sí?, se deje ese tipo de secreciones, flujos, todo eso, se deje, entonces va a empezar por invasión hacia la vejiga y por invasión a la uretra femenina, va a producir ese tipo de trastornos y nos va a empezar a producir infecciones a nivel primero de la uretra y después de la vejiga. ¿Sí? Va a haber diversos factores directos o indirectos que pueden alterar la calidad y cantidad de la flora vaginal, disminuyendo o anulando su eficacia y favoreciendo a los uropatógenos. Y también el uso y abuso de espermicidas, aromatizantes vaginales y jabones inciden en forma directa y desfavorable. Muchas veces depende, ¿por qué comentamos en el hecho de que si no se atacan bien las infecciones o infestaciones de los trastornos que puedan ocurrir en la vagina, y por qué no vamos primero a esta antes de la vejiga? Porque es un foco de transmisión. Muchas de las veces es el hecho del, dependiendo del uso que se apliquen o que utilicen las mujeres cuando viene su periodo mensual, puede contribuir a este tipo de trastornos. Hay veces que muchas personas o muchas mujeres no les dan la debida importancia a ese tipo de situaciones.
y como resultado a largo plazo va a producir una serie de eventualidades que va a repercutir principalmente en la vejiga de la mujer. Uno, ¿qué es lo que va a repercutir, por ejemplo, en el uso, ¿sí?, del tipo de toallas sanitarias, el uso de papel, el uso de ropa interior que utilicen? ¿Sí? Dos, el tipo de relaciones sexuales con que se han llevado a cabo. Eso va a producir primero una infección vaginal y después vesical o uretral. La fase del ciclo menstrual y el embarazo también influyen en la invasión del área vaginal. Factores climáticos como altas temperaturas y humedad favorecen el crecimiento de estos uropatógenos. Los agentes patógenos adheridos al epitelio escamoso de la vagina mediante fimbrias y adhesiones superficiales van a invadir el aparato urinario activo o pasivamente por vía sedente a lo largo de la uretra, como les comentaba. Las bacterias móviles, gracias al alto grado de humedad de forma activa, se van a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la vejiga. Y el corto tamaño de esta uretra femenina sería un factor coadyuvante para el éxito de las bacterias, porque necesitan menos tiempo para alcanzar la vejiga y por lo tanto están menos expuestas al arrastre mecánico y expulsión durante el vaciado vesical por micción. Estas bacterias inmóviles pueden ser transportadas de forma pasiva durante la actividad sexual producida por el coito y facilitaría su entrada hacia la vejiga. Cuando llegan a la vejiga no se ha producido la infección urinaria, ya que al llegar a la vejiga se encuentran con los mecanismos de defensa del huésped. No obstante, se ha producido la colonización bacteriana de la orina por el mismo agente que coloniza el área vaginal. La receptividad del sujeto, su estado del sistema inmune, el número de agentes de bacterias y su capacidad de virulencia son los factores que deciden el asentamiento vesical de los agentes patógenos. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, dependiendo del estado de cada paciente, de cada persona, ¿sí?, principalmente las mujeres es donde vamos a observar ese tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tienen el contacto sexual no tienen un aseo posterior, ¿sí? Hay veces que se olvida. Otro, porque la gran mayoría de las mujeres ya les dijeron desde chiquitas, y eso siempre lo comento, que les dice su mamá, tú no tienes que hacer del baño en ningún baño, llámese la redundancia. ¿Por qué? Porque tú tienes que venir a hacer a tu casa, porque no sabes qué es lo que puede ocurrir, que en un momento determinado te puedes agarrar una infección. Hay otros que decían que cuando iban a nadar podían quedar embarazadas. ¿Por qué motivo, causa o circunstancia? Solamente ellos sabían por qué. Y decían, es que fui a nadar y probablemente ahí yo creo que agarré alguna cosa y me embarazó por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ese tipo de pensamientos, ¿sí?, tenía la gran mayoría de las personas anteriormente. Ahora sabemos y vemos que eso no puede ser posible. Puede ser que, por ejemplo, el contacto sexual que puedan llegar a tener, aunque no haya una eyaculación intravaginal, ¿sí?, puede ser que pueden llegar a embarazarse. ¿Por qué? Porque cuando se llega a tener el coito, ¿sí?, siempre va a haber una o dos gotas para lubricar el glande. Y en esas gotas puede ir el espermatozoide. Entonces, se pudiera llegar a, sin que haya eyaculación dentro, ¿sí?, de la vagina, puede llegar a estar embarazada esa persona. La bacteria que ha logrado vencer los mecanismos de defensa y se ha adherido al epitelio inicia un proceso de multiplicación de forma que las células hijas no son adosadas a este, ¿sí?
Y desde el recto las bacterias alcanzan la vejiga a través de la uretra por vía ascendente. La anatomía perineal femenina permite el paso por continuidad desde el ano y el corto recorrido de la uretra, que en la mujer se es recta y corta, de unos 3 centímetros, permite el paso fácil a la vejiga. Yo siempre les digo a todas las mamás que tienen a sus niñas que por favor tengan muchísimo cuidado cuando las asean. ¿Por qué? Porque por arrastre mecánico, llegan a producirles infecciones, ¿sí? Y eso en un momento dado, pues les va a llegar a trastornos a largo plazo. Hay personas, he visto adolescentes, que les pregunto que si tienen flujos o si tienen escurrimientos vaginales, o que si llegan a manchar su ropa interior en el puente de algodón que tiene la gran mayoría de su ropa, que si llega a tener una mancha secundada, o como un color amarillo muy suavecito, o con un color blanquecino. Por pena hay veces que dicen que no, pero cuando llegan a tener sus problemas menstruales o premenstruales, tienen cólicos muy agresivos, que les puede llegar a producir el hecho de que queden incluso acostadas o que no puedan moverse por el cólico tan fuerte. Esto es originado por las infecciones que pueden presentar o juntas, que para la gran mayoría pueden ser naturales o normales, pero realmente nos está indicando que hay una infección. Ok. ¿Cuáles son los patógenos o las bacterias que más frecuente vamos a encontrar? ¿Sí? En la vejiga, bueno, pueden ser bacterias gram negativas, y en primer lugar tenemos a la Escherichia coli, después tenemos al Proteus vulgaris, después a la Klebsiella pneumoniae, al Enterobacter saprófito, al Citrobacter, Pseudomonas, Estafilococo, Streptococcus fecalis y Staphylococcus saprophyticus, con el 6.5, pero el principal va a ser siempre la Escherichia coli. Pudiera ser que también la Escherichia coli conduciera a una flora normal, pero ¿qué tantas colonias deben existir para que entonces desencadene una infestación e infección? ¿Cuál es su epidemiología? Bueno, esta es una infección urinaria más frecuente en la población sana, sin mostrar alteraciones de ningún tipo. Afecta a pacientes del sexo femenino de tal forma que se especula que todas las mujeres en los primeros 40 años han sufrido al menos un episodio de cistitis. La edad de 18 a 25 aumenta el porcentaje de esta enfermedad. ¿Por qué piensan ustedes o por qué creen ustedes que en un momento dado, a esta edad de 18 a 25 años, pudiera producirse más problemas de cistitis? ¿Por qué? ¿Cuál sería la causa? Los escucho, muchachos. ¿Cuál sería? ¿Puede Puede repetir la que pregunta, doctor, porque por favor? no toman tanta agua y toman más como que refrescos y todo eso. Uno. ¿Cuál más? Podría ser como Podría ser el como abuso de aromatizantes vaginales, los jabones. ¿Cuál es tu nombre? Geraldine Hernández. Geraldine. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Quién más? ¿Por qué otra cosa Por las puedes? relaciones sexuales. Sí, tu nombre. Tu nombre. Teurel, Larisa. ¿Larisa? Sí, ¿Larisa qué? Teurel. Eh, Inadecuado aseo genital. sí. Manuel. Ok. ¿Por qué otra cosa piensan ustedes que se puede producir ese tipo de
infecciones y infestaciones aparte. Ya lo dijeron, 1 por las relaciones sexuales, 2 por el uso de espermicidas, ¿sí? Otro, También por aguantarse a hacer pipí, se aguanta para hacer pipí. sí te escucho. Que también puede pasar por cuando se aguantan mucho para hacer pipí. Efectivamente. ¿Tu nombre? Jorge Eduardo Luis Pichardo. Jorge Eduardo, ¿qué? Luis Pichardo. Luis es apellido. Ok. También puede ser porque no orinan después de las relaciones sexuales. Sí, sí, ¿tu nombre? De Luna, doctor. ¿De Luna qué? De Luna Vega, Dalia Azucena. Ok. Bueno, ok, efectivamente, como dicen ustedes, pueden ser varios los motivos y los factores por los cuales pueden desencadenar este tipo de infección. Lo han nombrado muy acertadamente. 1, el tipo de relaciones sexuales. 2, por el tipo del mal hábito higiénico que puedan tener. 3, por el tipo de espermicidas, ¿sí?, que puedan utilizar para evitar la anticoncepción. 4, ¿sí?, el hecho de que en un momento determinado el tipo de ropas. 5, hay algo bien importante que la gran mayoría pudiera ver mal, pero que es bien importante, el miccionar posterior a la relación sexual. Se dice que a la hora de miccionar, algún tipo de germen que pudiera traer tanto el hombre como la mujer, al miccionarlo lo desalojaría y evitaría irritaciones tanto a nivel de vejiga como infecciones tanto vaginal como en el pene, tanto en el glande como en la uretra, los dos. Ok, ¿cuáles serán los factores de riesgo sexualmente activos? Por el embarazo, por el uso de catéteres vesicales, los cambios en el sistema inmune, la interferencia en el flujo de la orina y el uso de ciertos tipos de control natalidad, como sería el DIU. El DIU habitualmente lo que llega, ¿qué creen que pueda llegar a producir un dispositivo intrauterino? ¿Qué sería la complicación o la reacción más frecuente del dispositivo intrauterino? ¿Podría haber irritación, doctor? ¿Sí? Traslocación. ¿Rechazo? Unos rechazos de otra cosa se produciría el DIU. Que se inserte cuando se desacomode o algo así. De dispositivo. ¿Mandé? No te escuché. Traslocación de dispositivo. Una translocación, pero ¿cuál sería lo principal? ¿Qué se queda fuera en el cervix? Las tiras para Las guías. las guías. Ujú. ¿Y qué puede llegar a producir las guías? Una, una vaginitis. Ajá, pero principalmente antes de una vaginitis, ¿qué puede llegar a producir? Irritación. ¿Y qué tipo de irritación? Irritación por cuerpo extraño. ¿Sí? ¿Qué tipo de irritación puede llegar a producir? ¿Un rasgado? Así es, y ese rasgado se llama úlcera. ¿Sí? Una ulcerita. ¿Ok? Es lo que podemos observar cuando hay virus. Ok. Secreciones vaginales. Claro, también. ¿Sí? ¿Cómo vamos a clasificar a la cistitis? Las clasificaciones van a ser aguda, crónica, recurrente,
simple, complicada, intersticial, tuberculosa, medicamentosa y gonocócica. ¿Ok? Gangrenosa, incrustante, folicular, quística, antogranulomatosa, pseudomembranosa, esquistosomiasis vesical, cistitis enfisematosa y cistitis de la luna de miel. ¿Por qué de la luna de miel? Porque durante el ¿Por periodo las relaciones sexuales? de luna de miel, pues las parejas tienen múltiples relaciones durante un periodo de tiempo corto. Así es. Y luego ya ni se cuidan ni nada, con que ya les vale queso. Pues efectivamente, ese es uno de los grandes problemas que existen. Bueno, ok. Vamos a ver Doctor, que precisamente en la luna de miel es donde se dan más embarazos, ¿no? uno, más embarazos y mayor número de infecciones. Chin. Luego está el compañero que le gusta andar con varias al mismo tiempo y no le avisó a la novia y Pues antes de que hace eso, primero revisen y luego ya, si está bien, adelante. Si no está bien, pues móchenselo y hasta que se cure, entonces se lo vuelven a poner, ¿no? se lo pegas con cola loca. Pues con la loca, a ver con qué. O guárdenlo en un frasquito con formol y solamente cuando ella tenga la necesidad de utilizarlo, entonces ya lo utiliza. ¿Sale? Bueno, ok. Vamos a ver que la clasificación va a ser una cistitis aguda. ¿Cuál es su definición? Es una infección en la vejiga o del tracto urinario inferior que aparece de repente y dura hasta 14 días. Y una cistitis crónica es el resultado de una cistitis aguda maltratada o es más de 3 episodios de cistitis en 12 meses. ¿Ok? La recurrente, esta es una infección urinaria que consiste en al menos 2 infecciones de la vejiga en 6 meses o 3 infecciones en un año. Y la simple es la inflamación aguda, ocasional y transitoria de origen infeccioso o no. En esta hay que tener cuidado, ¿sí? No confundirla con la crónica. ¿Sí? Recurrente, entonces, es una infección que consiste en al menos 2 infecciones de la vejiga en 6 meses o 3 infecciones en un año. Y la crónica es el resultado de una cistitis aguda maltratada o es más de 3 episodios de cistitis en 12 meses. ¿Ya vieron? Se parece. La crónica es que no estuvo bien tratada y la recurrente, que aunque ha sido tratada en forma adecuada, pero vuelve a persistir en menos de 6 meses. Y la otra es en 12 meses. La complicada. Bueno, esta es una inflamación de la vejiga en pacientes que presentan uno o varios factores de riesgo en edades extremas, menopausia, diabetes, inmunodeficiencia, insuficiencia renal, infección adquirida en el hospital, sonda vesical, manipulación reciente del tracto urinario, anomalías anatómicas o funcionales del mismo y con un alto índice de fracaso terapéutico. ¿Ok? La cistitis intersticial, esta es una afección dolorosa debido a una inflamación de los tejidos de la pared de la vejiga y cuya causa no se conoce. Esto puede ser el síndrome de la vejiga dolorosa. En la tuberculosa granulomatosa es generalmente una inflamación de la vejiga y es secundaria a una tuberculosis renal. La medicamentosa. Son ciertos medicamentos, especialmente aquellos de quimioterapia como la ciclofosfamida, la ifosfamida, que pueden causar inflamación de esta. Y la gonocócica es una infección subsecuente de la gonorrea. La gonocócica
ustedes van a ver que si no tiene uno habilidad, muchas de las veces, lo único que van a decir las personas, las mujeres principalmente, que van a tener, ¿sí? Dolor y ardor en el bajo vientre y cierto tipo de comezón. Si les llegara un paciente, una paciente más bien, que les comente que ha tenido, ¿sí?, un dolor y un ardor en el bajo vientre desde hace 2 semanas, pero que ya se tomó, ¿sí?, llamémosle el Bactrim, que es el más común, porque se lo recomendó su vecino. ¿Qué le preguntarían o qué no le preguntarían a esa persona? ¿Qué le preguntarían, muchachos? ¿Lo puede repetir, profe? Porfa. Si les llegara una paciente, ¿sí?, entre una paciente joven, no voy a decirle edad, que ha tenido dolor y ardor en el bajo vientre desde hace 2 semanas, ¿sí?, que no se explica por qué, y que le comentó a su vecina y le dijo que se tomara, que porque ella tenía más o menos, le había sucedido igual, y le recomendó o le obsequió unas pastillas de Bactrim, pero ya va con ustedes. ¿Qué le preguntarían o qué no le preguntarían? Platíquenme. ¿Cuántas pastillas se tomó? Se tomó unas 4. ¿Cuándo es su dolor? Si es constante, si es repentino, si es al miccionar. Es un poquito doloroso y sí, como que arde a la hora de que sale la pipí. ¿Infección de vías ¿Y hay urinarias? flujo? ¿Infección de vías urinarias? Pues sí, tiene una infección. ¿Hay flujo? Sí, un poquito. ¿De qué características? De repente como que yo veo que es entre blanco y luego como que es medio amarillento. ¿Cuándo fue la última vez que ha tenido relaciones sexuales? Hace como 2 semanas y media. Si tuvo relaciones sexuales de una forma diferente, por ejemplo, tipo anal. Pues parece que sí. Porque lo que pudo haber pasado es que en el momento de la relación sexual, ahora sí que hubo penetración por ambas partes. Y entonces, allí pudo haber agarrado lo que sería la infección. ¿Ocupó preservativo al momento de tener relaciones? No, porque pues no se siente igual. Así les van a decir que no se siente igual. ¿Qué otra cosa preguntan, muchachos? ¿Hay sangrado al orinar? No, nada más que me arde, pero quién sabe, yo no he visto que salga sangrita. ¿Cuántas parejas sexuales tiene?
Ah, Chihuahua. Ya lo Sí. pensé. Ok. Después de ese interrogatorio, ¿a qué pasaría? A la exploración física. Sí. ¿Qué harían? ¿Qué explorarían, muchachos? Abdomen bajo primero, Sí. porque a veces el dolor se irradia un poquito Sí. y de ahí ya exploraríamos genitales. Ok. ¿Qué explorarían en genitales y cómo lo harían? En un principio se vería inflamación ¿En dónde? en labios mayores. Pues yo te pregunto cómo harían la exploración, no me contestaste. Ah, Ya me dijiste genitales. Ujú. En primer lugar, creo que le comentaríamos que requerimos explorarla. Le diríamos la presencia de un, si estamos como hombres solos, como varones solos, pediríamos la presencia de una compañera femenina, una doctora o una enfermera. Le comentaríamos que requerimos hacer una exploración física para Ujú. identificar las características ginecológicas. Pondríamos a la paciente en posición ginecobstétrica. Nos calzamos guantes, le comentamos que la vamos a tocar y que quizás sienta un poco de molestia, ¿no? Y trataríamos de identificar si hay flujo, las características del flujo, si hay presencia de un aroma, eh, si hay inflamación. Ajá. ¿Y cómo harías la exploración, Manuel? Primero identificamos si las glándulas genitales están inflamadas, Ajá. si las glándulas de Sartoli están edematizadas, Nada si hay, más es la exploración, ¿mandé? así como me estás diciendo, nada más hacer la exploración así. Mm, primero visualmente, ¿no? Y luego, Luego tocamos y luego, e identificamos si hay características de irritación ¿qué más? o escurrimiento. ¿Cómo ves el escurrimiento? Si no lo tiene por fuera, ¿cómo le haces? eh, pues abrimos labios mayores y hacemos una pequeña manipulación de uretra para identificar si hay escurrimiento a través de la uretra ¿Y con qué lo harías? con el dedo. ¿Qué? Estimularías la pared. Ujú. ¿Harías exploración armada o no armada? Como armada, ahí sí me pierdo. ¿Armada con el espejo o con el espéculo? ¿O vaginal? Ah, ok. ¿Sí o no? Sí, lubricaría el espejo para colocarlo de forma lateral. ¿Sí? Lo aperturaría y identificaría las características de las paredes vaginales y si existen lesiones en el cervix. Ok, bueno. Ok, bueno, entonces, ¿qué haríamos? Bueno, primero preguntaríamos todo lo que acaban de comentar, ¿sí?
¿Desde cuándo, cómo, dónde, después de cuánto tiempo tuvo ese tipo de flujo de irritación? ¿Cuántas parejas ha tenido? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo su contacto sexual? ¿Qué tipo de relaciones tuvo? ¿Sí? Bueno, y ya vimos que en un momento dado se está presentando una secreción de tipo blanca o blanco-amarillenta, en el cual le comentamos a la persona o a la paciente que tenemos que hacerle una revisión de su área genital y vaginal, porque probablemente tenga, de ahí surja la infección. Como dicen, primero visualizamos los genitales, que no estén hiperémicos, que no estén rojos, que no tengan condilomas, que no tengan papiloma, nada de ese tipo, o que no tengan verrugas, como se dice vulgarmente, para poder en un momento dado hacer la exploración adecuada. Y le comentamos que vamos a introducirle un espejo vaginal para visualizar cómo se encuentra su matriz, su cervix, que no haya ninguna lesión. Y al mismo tiempo que metemos el espejo, al abrirlo vamos a estimular o vamos a presionar a la uretra. Al presionar la uretra automáticamente puede salir secreción de tipo amarillenta, ¿sí? O amarillo verdosa cuando es muy agresivo. Y eso nos está indicando que existe una infección, ¿sí?, de tipo gonocócica o de gonorrea, ¿sí? Y en un hombre, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería una secreción en un hombre, una uretritis gonocócica o no gonocócica? ¿Cómo la verían, muchachos? En un hombre se vendría secreción pues saliendo de la uretra, ¿no, doctor? Claro, sí. Se aprieta y sale la secreción amarillenta. Y de esa manera podemos decirle que tiene una gonorrea o una uretritis gonocócica o no gonocócica, porque va a tener ardor y dolor muchas de las veces. Bueno, continuamos. Más o menos este tipo de casos, así como les estoy comentando, les pueden llegar. Entonces tiene que ver qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que no puede ocurrir, ¿sí? En la cistitis gangrenosa es una cistitis aguda que evoluciona hasta la necrosis generalizada, que ocupa todo el grosor de la pared vesical. Y en una cistitis incrustante es un tipo de afección vesical originada por la infección, además del infiltrado mixto que produce una ulceración subsecuente. En la folicular son cistitis con cambios variables en el epitelio, por ejemplo una metaplasia y una hiperplasia y una infiltración linfocitaria en la submucosa. En la cistitis quística es una lesión en la vejiga metaplásica. Los quistes vesicales son derivados del epitelio vesical. En la jantogranulomatosa, que se llama malacoplasia, se caracteriza por una anormal respuesta macrofágica al estímulo y agresión de los agentes infectivos. Y en una cistitis pseudomembranosa o diftérica se manifiesta por una cistitis ulcerativa generalizada con necrosis de la mucosa y submucosa. Y en la enfisematosa se caracteriza por la presencia de numerosos quistes llenos de gas localizados en la lámina propia, signo patognomónico de pacientes diabéticos con glucosuria. ¿Ok? Bien. En la hay otra que se llama esquistosomiasis vesical. Es una infestación de la vejiga por los temátodos de Schistosoma hematobium, que se presenta con hematuria y pasan varios años para que llegue a la fase tardía y presenta esclerosis vesical.
En la cistitis de la luna de miel se refiere a la infección de la vejiga que se produce o se repite con las relaciones sexuales frecuentes, y en la hemorrágica es inflamación aguda de origen infeccioso que afecta a los capilares de las mucosas. En la alérgica o eosinofílica, en la cistitis alérgica existe el antecedente alérgico y puede ser desencadenada por antígenos como alimentos, colorantes y condimentos, así como los pólenes y fármacos, e incluso los parásitos, como los enterobios que pueden tener localización externa o en las vías urinarias. Aquí les presento un cuadro clínico. ¿Dudas en relación a los diferentes tipos de cistitis? ¿Dudas? No, doctor, ninguna. A ver, este es un caso clínico. Cuando hay disuria, poliacuria, urgencia urinaria y dolor suprapúbico, hay un dolor bajo, hay hematuria y orina turbia de olor fétido. ¿Sí? ¿Cuál sería el diagnóstico? En el examen físico se palpa la zona abdominal y pélvica del paciente para detectar los lugares con dolor. El ego presenta leucocitos y puede estar presente hematuria. En el holocautivo se confirma el diagnóstico y se identifica el organismo causal, y en la citoscopía para observar directamente el estado de la uretra y la vejiga. Si se presentan con estos síntomas, disuria, poliacuria, urgencia urinaria y dolor suprapúbico, ¿sí? Puede haber dolor lumbar bajo, hematuria, orina turbia de color fétido. ¿Qué nos puede decir que existe? ¿Qué tipo de infección puede ser? ¿Qué tipo de infección, muchachos? ¿Una cistitis? ¿Sí? ¿De qué tipo? ¿Una cistitis aguda? Perdón, no funcionaba mi micro. Ok, ¿cuáles serían los criterios de CAS, que es un urocultivo? Estos son criterios bacteriológicos utilizados para establecer la existencia o no de infección de transmisión urinaria, ¿sí? En función del número de unidades formadoras de colonias. En el urocultivo realizado a partir de la orina obtenida por misión media directa o bolsa adhesiva tras la limpieza cuidadosa con agua y con jabón de los genitales externos, ¿sí? En paciente sintomático, un solo cultivo urinario de un germen habitual en las infecciones urinarias con más de 100.000 colonias o unidades formadoras de colonias por mililitro indica una probabilidad de infección del 80%. Si dos urocultivos presentan recuentos iguales o superiores a 1.000 unidades de colonias por mililitro del mismo germen, la probabilidad de infección es del 96%. Si son 3 los urocultivos con recurrentes iguales o mayores a esta cifra, la probabilidad de infección es del 99%. ¿Cuáles son recuentos inferiores a 10.000 unidades formadoras de colonias? Se considera indicativo de contaminación fisiológica. Los recuentos intermedios
de más de 10.000 o menos de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro se consideran como sospechosos de infección y obligan a la realización de nuevas determinaciones. Las infecciones de vías urinarias es habitualmente monobacterias, por lo que los urocultivos con 2 o más gérmenes deben ser considerados como contaminados y no significativos, aunque el recuento sea superior a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Cuáles pueden ser las medidas higiénico-dietéticas? Ingesta de agua abundante, realizar misiones frecuentes, no retener la orina, no utilizar espermaticidas ni diafragmas, cambio habitual de pantaletas, limpieza de adelante hacia atrás después de defecar, no de atrás hacia adelante, cambio habitual de tallas femeninas, ¿sí? ¿Por qué se esclarece y se dice que debe ser de adelante hacia atrás a la hora de defecar y no de atrás hacia adelante? ¿Por qué será? Porque nos si es contamina. de atrás hacia Porque adelante lleva. puede haber un arrastre de bacterias. Así es, por el arrastre de bacterias y porque además es muy poquito, ¿sí? Lo que queda, la distancia que existe entre la vagina y el ano es de 1 centímetro promedio, ¿sí? Por lo regular se recomiendan los antibióticos tomados por vía oral debido a que hay un riesgo de que la infección pueda diseminarse a los riñones. Para una infección vesical simple, antibióticos que duran de 3 a 7 o 14 días. Para una infección de la vejiga con complicaciones como sería embarazo, diabetes o una infección renal leve, antibióticos durante 7 a 14 días. Las personas que no terminan sus antibióticos pueden presentar una infección que es más difícil de tratar. Los antibióticos que normalmente se usan abarcan, por ejemplo, el trimethoprim con sulfamethoxazol, la amoxiciclina, la doxiciclina y las quinolonas. Toda persona con una infección renal o vesical debe tomar bastante agua. El control puede abarcar urocultivos para verificar que la infección bacteriana haya desaparecido. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en esto, que debe tomar bastante agua, depende. ¿De qué dependería esto? Que tome bastante agua. ¿De qué dependería, muchachos? Para ayudar a eliminar los desechos y que no se acumule eh, tantas toxinas dentro del cuerpo. En todas las infecciones de vías urinarias, ¿tiene que ser eso? En todos los pacientes, que tienen que tomar bastante líquido. Sí, porque el exceso de bacterias se elimina a la hora de la micción. Aunque sean diabéticos. ¿Sí? Es que depende, creo yo, ¿no? Porque si tienen algún problema renal de otro tipo o si son diabéticos, como usted menciona, pues ya tendré que cambiar el tratamiento, creo. Por eso la pregunta un poquito capciosa. ¿Toda la persona con infección renal o vesical debe tomar bastante agua? Si tiene una creatinina alta, una urea alta, ¿tendrá que tomar mucha agua? ¿Sí? Pues sí, para que la deseche, ¿no? ¿Un paciente nefrótico tiene que tomar mucha agua?
Ah, no, ahí habría una acumulación de líquidos, ¿no? Sí, por eso les pregunto que si todos los pacientes deben de tomar agua, o depende de la enfermedad. Bueno, entonces dependiendo del paciente y de la enfermedad que tenga, deben de tomar agua más. Si es un paciente nefrótico, si toma agua, pues se va a hinchar más, porque no la va a desalojar. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles serían las complicaciones? Una pielonefritis, una insuficiencia renal aguda, infección urinaria crónica o recurrente, una infección renal, una inflamación urinaria crónica, una anemia e hipotensión, retención urinaria, infección de vías urinarias recidivante o recurrente, infección de vías urinarias a repetición. ¿Ok? Eso sería en relación a la cistitis. Ok. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? ¿Qué otra duda? Bueno, De este tema ninguna, doctor. de este tema ya. ¿Qué otros temas nos faltan por revisar? De lo del primer parcial. Ya vimos síndrome de intestino irritable. Ya, doctor. ¿Ya? Reflujo gastroesofágico. También ya lo vimos. Úlcera péptica. Ya, doctor. Hernia diafragmática. Sí la vimos, no, pero creo que no Ya, la hemos doctor. repasado. Ya vimos hernia diafragmática, enteritis y úlcera gástrica. Ya también. Intolerancia a la glucosa. Ya. Pero ya lo repasamos. Ya las vimos. Todo lo que le estoy nombrando ya las vimos. Ah, pero no la hemos repasado. Repaso. Lo que quiero son los repasos. Ya repasamos todo lo que les nombré. La de la glucosa, no. Y las otras que les nombré, por ejemplo, hernia diafragmática y todo eso, enteritis. Esas, Yo digo que no los hemos repasado, pero como vean ustedes. A partir de hernia diafragmática no hemos repasado. Entonces no hemos visto enteritis ni úlcera gástrica. No hemos repasado enteritis ni úlcera gástrica. Enteritis tiene Owen, Citrale, Jorge, Jiménez y Yautli. Y úlcera gástrica tiene Arance, Larisa, Leslie, Ricardo y María José.
Si quieren, les doy 10 minutitos para que busquen la presentación, la pongan y repasemos, por favor. Para que estos 2 semanitas sean de repaso, ¿sí? Y para lo de su examen N de práctica médica. Permítanme 10 minutos en lo que buscan para continuar, por favor. Doctor.
Ok, muchachos, los escucho. ¿Me podría ser moderador a mí, por favor? Oiga, doctor. Mande, Aranza, te escucho. Nos dijo que expusiéramos lo de úlcera gástrica. Sí, lo de úlcera gástrica y de enteritis, porque estamos haciendo un repaso, más que nada. Porque sí, pero es que nosotros la clase pasada ya expusimos úlcera gástrica. Bueno, entonces si ya les pusieron, no hay ningún problema. Ahorita vamos a ver enteritis. Voy a habilitar a este Owen. Ok, doctor. Ok, ya te habilité, Owen. Los escucho, ¿eh? Sí. Bueno, la enteritis pues es una inflamación del intestino delgado y generalmente esta afección es causada por comer o beber cosas contaminadas con bacterias o con virus. Así, los gérmenes pues se establecen en el intestino delgado y lo que provocan es una inflamación y una hinchazón, pero la enteritis también puede llegar a ser causada por trastornos autoinmunitarios, fármacos tales como los AINES, puede ser causado por un daño a causa de la radioterapia, puede ser causado por celiaquía y por la enfermedad de Whipple. Y la inflamación también puede comprometer al estómago y al intestino grueso. Para los síntomas vamos a tener que van a empezar a comenzar después de horas o hasta días después de haber consumido pues algún alimento contaminado. Los síntomas van a ser la fiebre, el vómito, la diarrea aguda y grave, dolor abdominal, falta de apetito, vómito y también puede haber sangre en las heces. Si no se atiende de manera rápida, puede haber complicaciones. La complicación más frecuente es la deshidratación, sobre todo en el caso de la diarrea grave, porque la diarrea grave son más de 10 evacuaciones flojas y acuosas en menos de 24 horas. Entonces eso puede comprometerlo al paciente. La siguiente, por favor. Vamos a tener diferentes tipos de enteritis, que son por diferentes tipos de bacterias. Tenemos por Campylobacter, por E. coli, por Salmonella, por Shigella y también una intoxicación alimenticia por Staphylococcus aureus. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la anamnesis, realizaremos ciertas preguntas dirigidas y pues nos enfocaremos en 4 puntos principales. El primero sería el dolor, en el cual preguntaremos la ubicación del dolor, hace cuánto tiempo que presenta el dolor, si el dolor se irradia hacia alguna otra parte del cuerpo, el tipo del dolor, es decir, si es agudo, sordo, crónico, de tipo cólico. Y pues también la duración del dolor, es decir, si pues es momentáneo, si dura minutos o si dura horas. También los cambios en las deposiciones. Lo primero que preguntaríamos sería desde cuándo tiene diarrea, el tipo de heces que está presentando, es decir, si son líquidas, si son semisólidas, si son sólidas, y pues la frecuencia con la que está acudiendo al baño. También es necesario saber si las heces tienen alguna presencia de sangre o de moco. El tercer punto en el que nos enfocamos son náuseas y vómito. Le preguntaremos al paciente si continúa teniendo apetito
y desde hace cuánto tiempo que presenta las náuseas y el vómito y la frecuencia con la que está devolviendo los alimentos. Y en cuanto a las otras preguntas, se preguntaría si recientemente ha viajado o qué fue lo que comió durante este viaje, ya que, pues como mi compañera ya comentó, de las causas principales de enteritis es la infección por algún tipo de parásito como Escherichia coli, Salmonella o Shigella. La siguiente, por favor. Y bueno, como estudios de gabinete realizaríamos un coprocultivo, una enteroscopía y un examen de imagen. Y pues el coprocultivo se realiza para determinar para detectar especies microbianas que sean pues los agentes causales de la infección en este caso en el tubo digestivo. Y la enteroscopía pues es un procedimiento en el cual se emplea para examinar el intestino delgado pues a más profundidad. Y pues los exámenes de imagen, que puede ser una tomografía computarizada abdominal, una resonancia magnética o un ultrasonido, que sería principalmente para observar si el intestino se ve inflamado. La siguiente. Para el tratamiento, va a haber casos en donde, por ejemplo, nuestro paciente o personas presenten un cuadro sintomatológico, pero ya sea por falta de recursos, por ejemplo, no acudan al médico, entonces no pueden recibir un tratamiento y aquí pues es probable que su sistema inmune actúe y pueda combatir esta infección por sí solo, pero la verdad es que puede tener muchas complicaciones no recibir un tratamiento. Como ya lo estaba comentando mi compañera Jimena, la complicación principal pues es la deshidratación y si no es tratado puede seguir empeorando este problema. Entonces siempre hay que buscar recibir un tratamiento adecuado y lo primero que se debe de hacer si se presenta obviamente tantas evacuaciones diarreicas o que se tiene vómito es hidratarse, ya sea tomando mucha agua, también depende de la persona. Por ejemplo, a pacientes pediátricos se recomienda una porción de 50 a 100 mililitros por kilogramo, en este caso de solución glucosa electrolitos. Y pues dependiendo de qué tan grave llegue el paciente a nuestro consultorio, podemos medir esta deshidratación y ver que, pues ya sea, por ejemplo, comenzando con agua, siguiendo con electrolitos, o si ya es un nivel muy alto de deshidratación, ya suministrando líquidos por vía intravenosa. Y si tenemos una deshidratación alta en pediátricos, se recomienda administrar un bolo de 20 mililitros sobre kilogramo de solución salina normal. Aquí también es importante consultar al médico si debe de suspender tratamientos diuréticos o inhibidores de diética, porque precisamente lo que queremos evitar es que pues se siga perdiendo esta cantidad de líquidos, ya sea por diarrea o también por vómitos. Y en pacientes con enfermedad de Crohn también pueden requerir un tratamiento antiinflamatorio. Como antibióticos, pues se puede recomendar dar principalmente antidiarreicos, como es la loperamida, el difenoxilato con atropina, entre otros, pero no se recomienda en pacientes febriles con disentería. Y los antieméticos, que precisamente serían para el vómito, pues muchas veces solo se dan si el paciente refiere una molestia severa, ya que muchas veces dan más efectos secundarios de lo que nos pueden aportar, además de que tampoco es bueno estarse reteniendo todas estas evacuaciones. Entonces, si se puede nada más dar antidiarreicos, mejor. Si el paciente pues ya refiere mucha molestia, pues también se puede dar un antimético. Y en caso de que tengamos una enteritis por radiación, si es aguda, es autolimitada, no va a necesitar pues de más tratamiento. Solo algunas veces se puede suspender la radioterapia, obviamente para aliviar los síntomas que puede ocasionar. Pero si es crónica, pues ya indican los doctores que tratarla es
es un desafío y lo primero que se dan son antidiarreicos y una dieta baja en residuos, haciendo la cirugía un tratamiento difícil. Entonces, pues hay que primero ver la etiología de la enteritis, si es por radiación o por otra causa, y a partir de eso comenzar con líquidos y en caso de necesitar un antibiótico, pues de preferencia antidiarreicos. Y bueno, aquí teníamos nuestro caso clínico, en el cual pues sí, era un paciente femenino que había ingresado por dolor abdominal y que tenía deposiciones de 4 a 6 al día, ¿no? Se le habían hecho los estudios de laboratorio respectivos, por lo cual todavía todo pues, estaba aquí en información. Y además se le habían hecho lo que era un hemocultivo y un urocultivo para ver qué estábamos teniendo presente, ¿no? Mientras estaba haciendo estos exámenes, pues se le empezó a dar el tratamiento con antibióticos, decía ceftriaxona, también en transaminasa y glutámico oxalacetítica y pues pirulítica, ¿no? Era el tratamiento que se le había dado ahí en urgencias mientras estaba internada. Y ya después de unos cuantos días se había demostrado como resultado de este hemocultivo y el cultivo, pues encontrábamos lo que vendría siendo pues una enteritis por no, creo que se movió el patógeno que estábamos presentes, pero bueno, el punto es de que se le continuó con el tratamiento, de hecho se le cambió, porque el primer tratamiento había sido intravenoso, por lo cual pues el efecto de los antibióticos había hecho acción pues, básicamente inmediata, ¿no? Ya después de que se mantuvo hidratada, que se el patógeno y de cosas, pues ya se encontraba bien la paciente, por lo cual se pudo dar de alta, pero sin dejar el tratamiento, que ahora es una ciprofloxacina, a veces que se venden en tabletas, para que se mantuviera todavía con el tratamiento mientras pues se encontraba, ¿no? con estas enfermedades, para que pudiera ya salir adelante. Ok, bueno. Ok, les voy a poner apendicitis. No me acuerdo si se los di esta o no. Bueno. ¿Apendicitis, doctor? Sí. ¿Sí se las di? No, no me las ha dado. Bueno, a ver. Lo que alcancemos a ver, porque sí está un poquito pesada la presentación. ¿Ya ven la presentación? Sí, doctor. Ok. Bueno. ¿Cuál es la definición de apendicitis? Pues este es un proceso inflamatorio agudo del apéndice, ¿sí? Secal, que obedece a múltiples causas, afecta a todas las capas del órgano, incluso Disculpe, la no serosa. sé si soy yo y mi internet, pero lo escucho
como muy cortado. ¿Soy entrecortado? No, doctor, sí se escucha bien. No, ahora sí es tu internet, mano. Ok, a ver, gracias. A ver, ustedes me dicen. A ver, vuelvo a repetir, ¿sí? ¿Cuál es la definición? Este es un proceso inflamatorio agudo del apéndice secal que obedece a múltiples causas, afecta a todas las capas del órgano, incluso la serosa, y tiene traducción morfológica, macroscópica y microscópica. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. La apendicitis aguda es la inflamación aguda del apéndice, constituye la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente. Representa el 60% de todos los casos de abdomen agudo. Su pronóstico es más favorable cuanto más precoz es la intervención. El apéndice secal aparece por primera vez hacia la 8ª semana de gestación, formando una evaginación del ciego. La base del apéndice se mantiene en una posición física fija con respecto al ciego, mientras que la punta puede determinar en distintas posiciones. Puede haber, por ejemplo, un apéndice retrocecal, una pélvica, una subsecal, una preilial o una pericólica derecha. El apéndice secal, ¿sí? Es la posición más frecuente, es la retrocecal. Bien, aquí, por ejemplo, vemos la retrocecal, la subsecal, la pélvica, la preical y la postileal. Esas son las diferentes variantes que podemos encontrar en un apéndice. La posición pélvica en un 30% y la retroperitoneal en un 7%. El apéndice secal mide de 6 a 20 centímetros de longitud y de 4 a 8 milímetros de diámetro en adultos. La capacidad luminal es de 0.1 mililitros y posee las 4 capas del intestino. ¿Por qué va a estar irrigada? Bueno, por la arteria apendicular, que es rama de la arteria ileocólica, que proviene de la rama de la arteria mesentérica superior. Las venas van a drenar en la vena mesentérica mayor. Los linfáticos del ciego van a drenar a la cadena ganglionar ileocólica. Y los nervios vienen del plexo solar por el plexo mesentérico superior. Entonces vean, esta es la arteria iliocecal, ¿sí? Este es el ilium, esta es la arteria apendicial, y esta es la arteria apendicial accesoria. Es lo que va a irrigar al apéndice. ¿Cuál es su epidemiología? Habitualmente la vamos a observar entre los 10 y 30 años de edad. Disminuye en extremos de la vida, no hay diferencia entre ambos sexos. Su mortalidad global es del 0,1%, o las apéndices perforadas abarcan del 0,6 al 5%, y las complicaciones solamente el 10% de los casos por una apendicitis perforada, que es el 40%. Aquí es muy importante el hecho de que saber diagnosticar a tiempo, ¿sí?, las apéndices, para que de esa manera evitemos las complicaciones que en un momento dado vaya a producir una peritonitis. ¿Cuál es su fisiopatología? La principal causa de apendicitis aguda es la obstrucción de la luz apendicular. Es una luz reducida en comparación con la longitud que va a predisponer a obstrucción de esta asa cerrada. ¿Cuáles son las causas de obstrucción? El espesamiento fecal, los fecalitos, como aquí se observa, vean. Hiperplasia linfoide,
parásitos, materiales vegetales o neoplasia. ¿Sí? Hace muchos tiempos, por ejemplo, el principal parásito que en un momento dado podía invadir al apéndice y obstruir la luz intestinal era el Ascaris lumbricoides. ¿Sí? De los materiales vegetales, por ejemplo, serían las semillas, por ejemplo, de la guayaba o de la fresa, ¿sí? O de la tuna. Y que podía haber producido este tipo de trastornos o producir este tipo de trastornos. La obstrucción de la luz apendicular favorece la proliferación bacteriana, la secreción ininterrumpida de moco, y esto va a producir distensión intraluminal y aumento de presión sobre las paredes. La distensión luminal va a ser la causante de la sensación de dolor visceral periumbilical, y el compromiso posterior del drenaje linfático y venoso va a producir isquemia. La combinación de estos fenómenos favorece un proceso inflamatorio localizado que puede progresar a la gangrena y la perforación después de 48 horas. Puede haber un absceso localizado que puede llegar a producirnos una peritonitis. Este es el ciego, el mesoapéndice, la arteria apendicular. Hay obstrucción, inflamación y perforación. Esta es la submucosa, la mucosa, los nódulos linfoides, la muscular. ¿Sí? ¿Cuál es su bacteriología? La flora del apéndice normal va a tener bacterias aeróbicas facultativas y anaerobias. Cuando hay una apendicitis perforada es de carácter polibacteriano y frecuentemente se van a aislar el Helicobacter pylori, el Staphylococcus viridans, bacteroides y pseudomonas. ¿Cuáles son las aeróbicas? Es el Bacteroides fragilis, el Bacteroides tetatoomicron, el Bilophila, Warzoworta y la Peptostreptococcus. Las aerobias se inician Escherichia coli, Streptococcus viridans, Streptococcus del grupo D o una pseudomona aerogenes. ¿Cuáles serían los estados evolutivos de esto? Bueno, primero va a ser una fase edematosa o congestiva. Posterior a esta, una fase supurada. Y posterior a esta es una fase gangrenosa. Y por último, llega a perforarse. Ok, en una apendicitis aguda edematosa, catarral o congestiva, vean, este es el aspecto macroscópico. Es un apéndice normal, hiperemia. Al abrir va a haber un apéndice, una mucosa engrosada, edematosa y enrojecida. Esto es lo que se observa. Este es el apéndice. En una apendicitis aguda flebonosa o supurada, hay una proliferación bacteriana en todas las capas. Hay ulceración en mucosa, infiltrado inflamatorio en submucosa y muscular. En la serosa hiperémica recubierta de un exudado fibrinoso. Vean, esta es la gran diferencia entre una aguda flebonosa y una edematosa. La coloración, aquí se ve como si estuviera escurriendo secreción. En una aguda necrótica o gangrenosa, es un exudado peritoneal purulento, placas de necrosis sobre el apéndice, suele evolucionar a perforación y si no se ataca rápido, una peritonitis difusa o circuscrita.
Ustedes me dicen cuando le cambie. En una apendicitis aguda perforada, ¿sí? A las 48 horas es una peritonitis local o circunscrita más frecuentemente, con un absceso localizado y con peritonitis difusa. ¿Qué sería esto? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es clínico? Son síntomas compatibles con apendicitis aguda, un examen físico confiable, hallazgos de laboratorio que avalen los hallazgos físicos, y la evolución clínica es uno de los elementos diagnósticos frecuentemente utilizados. ¿Cuál es su cuadro típico? Comienza con dolor periumbilical, seguido de anorexia y náuseas. Después se va a localizar en el cuadrante inferior derecho, ¿sí? Que puede producirse un acceso de vómito. Posteriormente desarrolla fiebre y después leucocitosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es moderadamente intenso, a veces se superponen cólicos, habitualmente en epigastrio o periumbilical al comienzo, que se traslada posteriormente a la fosa ilíaca derecha. Esto sería más o menos a las 4 o 6 horas. Varía según la localización topográfica del apéndice, ilíaca, pelviana, subhepática o retrocecal. Puede haber náuseas y fiebre, vómitos y una anorexia en el 95% de los pacientes que antecede al dolor. La secuencia clínica de dolor en la fosa ilíaca derecha va a presentar náuseas o vómitos y fiebre, y se caracteriza y se conoce como la triada de Murphy. Entonces, la triada de Murphy es originada por náuseas, vómito y fiebre, ¿sí? O dolor, náuseas y vómito y fiebre. La triada de Dieulafoy: hay hipersensibilidad de la piel, contracción muscular, reflejo, defensa muscular y dolor a la presión en el punto de McBurney. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un apéndice en la fosa ilíaca derecha, en el cuadrante izquierda derecho? Dolor. En el apéndice retrocecal, dolor en flanco o en el dorso. En un apéndice pélvico, dolor suprapúbico. En un apéndice retroiliac, dolor testicular. ¿Cuáles son los signos clínicos? El de McBurney es dolor directo. En el Bloomberg, dolor a la descompresión en el punto de McBurney. Leucocitosis, el Robinson, presión sobre el cuadrante inferior izquierdo, causa dolor en el cuadrante inferior derecho. Y el signo de Check es en el hipocondrio derecho, en esta parte de aquí. Ese es el signo de Check. Y el de McBurney, dolor directo. Los otros signos sería el signo del obturador, que es una apendicitis pélvica, dolor pélvico a la rotación interna del muslo derecho, el signo de iliopsoas, dolor a la extensión en la cadera derecha, alivio al flexionar, relaja el músculo psoas. Este sería una apendicitis retrocecal. El signo de Dunphy, incremento del dolor en la fosa ilíaca derecha con la tos. Y el signo de Dunphy, que incrementa el dolor en la fosa ilíaca derecha cuando hay tos. El signo de Donnelly, dolor por la compresión sobre y por debajo del punto de McBurney, estando la pierna derecha en extensión y aducción. Esa es una
clásicos de una apendicitis retrocecal. El signo de Holt, dolor en fosa ilíaca derecha por la tracción suave del testículo derecho. Los otros signos de apendicitis. Hasta aquí le dejamos y lo vemos el próximo viernes. Para el miércoles necesito que 4 de ustedes lleven casos clínicos. Quiero ver cómo desarrollan los casos clínicos para que entre ustedes se van a explorar. Casos clínicos de gastro y de renales. Quiero ver cómo por parejas lo van a hacer. Quiero ver cómo se explora. ¿Sale? ¿Ok? Hasta aquí le dejamos, por favor. Ah, no es cierto que todavía nos falta 1 hora, ¿verdad? Bueno. No, doctor, la clase termina a la 1. ¿A qué hora termina la clase? A la 1, doctor. A la 1, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, porque faltan 8 minutos y tengo que entrar a la próxima clase. Doctor. Mande. Yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que tiene? Bueno, es que anteriormente en la cistitis vimos que puede haber un exudado como mucopurulento, ¿no? Sí. Y en este caso de la apendicitis es un exudado purulento, pero ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, que uno sea mucopurulento y el otro nada más purulento, ¿la consistencia o es lo mismo? No, acuérdense que uno es mucopurulento, uno es de moco y el otro es de pus nada más. Es la pequeña diferenciación. ¿Sí? En el apéndice nada más lo vas a ver por dentro. Lo del urinario lo vas a ver por fuera. ¿Sí? Por lo que me preguntas. Sí. Porque ¿qué es lo que ves por fuera? ¿Qué es lo que ves en las infecciones de vías urinarias? O, por ejemplo, infecciones de uretitis gonocócicas o gonorrea. Eso lo vamos a ver más adelante. Las secreciones lo vas a ver a simple vista, pero las otras no las vas a ver a menos de que no hagas un corte y ya salga la secreción. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, por favor. 4 casos clínicos que lleven, por favor. Vamos a preguntarles, ¿sí? Y quiero ver cómo exploran, qué preguntan. ¿Ok? Ok. Doctor, Gracias, nos vemos el miércoles entonces, muchachos, a las 2. doctor, ¿cree que podremos hacer otra guía como el parcial pasado? Lo podemos hacer para gastro, pero para práctica médica, por eso estoy haciendo un repaso de todo, porque me dijo la doctora Raga que viene desde el primer parcial, ¿sí? Pero vemos qué es las dudas que tienen para reafirmarlas y a ver qué es lo que viene probablemente, porque si no sé, es la primera vez que voy a ver qué es lo que viene, ¿sí? Por favor. Bueno. Ok. ¿Otra duda, otra pregunta? ¿No? Bueno, No, doctor, ninguna. ok, entonces nos vemos el miércoles. Gracias, que tengan buen día. Gracias, doctor, igualmente. A ustedes, buen día y buen Gracias. inicio. Gracias, doctor, igualmente. Sí. Hasta luego, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego.
Bien. 110 aprox. Supongo que nadie ha hecho la regla de los 6 segundos, porque todo el trazo no es rítmico. ¿El ritmo es sinusal o no? No, Sí. yo no vi onda T, bueno, no vi ondas T claras. ¿Dónde tenemos el eje? A la izquierda. Abajo y a la izquierda. Abajo a la izquierda. Sí, está normal. ¿Tiene hipertrofia? No. Sí. Dificultades, no. ¿Tiene infarto? Sí. No. ¿Qué tiene? Es una fibrilación auricular. Perdón, es que me salto siempre lo de infarto. Según yo es fibrilación auricular. ¿Qué apellido le ponemos? Con respuesta ventricular rápida. Nada, o sea, no se puede identificar ningún tipo de onda.